Andrés Manuel López Obrador, gracias. Me voy, y aunque la vida sigue su curso, necesitaba reiterar acerca del pasado para comprender mejor el presente y el porvenir. No hay texto sin contexto, y tampoco los procesos políticos y sociales surgen de repente, de la nada. Son frutos de un largo camino, de resistencias, fatigas, en los cuales participan muchos, que son, como ha sucedido en nuestro movimiento, los protagonistas principales de esta histórica transformación. Yo soy uno de ellos, de los autores de esta obra, pero no el único. A mí me tocó encabezar esta lucha, pero fui apoyado por hombres y mujeres que forjaron una voluntad colectiva dispuesta a cambiar de verdad la vida pública de México. A todas y todos de corazón, gracias. Andrés Manuel López Obrador. Introducción. Cuando estaba definiendo el método para articular este libro, inicialmente pensé que como ya he escrito mucho sobre las diversas etapas de movimiento que nos llevó a ganar la presidencia de la República en 2018, solo debía darle continuidad a mi último texto, A la mitad del camino, que describe lo alcanzado en los primeros 3 años de gobierno y que únicamente faltaba narrar el final de mi mandato. Además, ya me voy, y aunque la vida sigue su curso, porque se lee en los memoriales de Culhuacán, mientras exista el mundo, no acabará la gloria y fama de México, Tenochtitlan. Serán otros los que entrarán al relevo generacional para seguir construyendo una patria libre, digna y cada vez más humana. No obstante, pensé que, aun cuando en la academia se cita y se remite al lector a fuentes propias o de otros autores, en este que es mi último libro sobre política, necesitaba reiterar acerca del pasado para comprender mejor el presente y el porvenir. No hay texto sin contexto y tampoco los procesos políticos y sociales surgen de repente, del nada. Son frutos de un largo camino, de resistencias, fatigas, en los cuales participan muchos que son, como ha sucedido en nuestro movimiento, los protagonistas principales de esta histórica transformación. Yo soy uno de ellos, de los autores de esta obra, pero no el único. A mí me tocó encabezar esta lucha, pero fui apoyado por hombres y mujeres que forjaron una voluntad colectiva dispuesta a cambiar de verdad la vida pública de México. De todas formas, ofrezco disculpas por lo extenso de este libro, aunque pueden leerlo poco a poco o elegir el capítulo que más les interese o les llame la atención. En fin, con este texto dirigido a los jóvenes, me retiro por anticipado. Al término de mi mandato, me iré de la actividad política con la satisfacción de haber cumplido y con el criterio de que no debemos tener demasiado apego ni al dinero ni al poder. Le agradezco a Pedro Miguel sus comentarios y la revisión de este extenso libro, así como a mi imprescindible apoyo de siempre, Laura, Laurita, y a todas y a todos de corazón. Gracias. Capítulo 1. De Tepetitán a la Ciudad de México. Soy originario del pueblo de Tepetitán, municipio de Macuspana, Tabasco, el estado más tropical de México. Mi infancia transcurrió sin trabas y en estrecho contacto con la naturaleza. Crecí con plena libertad para jugar y disfrutar del campo y del río porque mi pueblo es como una isla. Hay agua por todas partes. Ubicado a la orilla del río Tepetitán, lo rodean 2 arroyos y una laguna. En tiempos de lluvia se inunda por completo. Corría el agua por las calles y para los niños era una oportunidad más de diversión. Ya de grande supe que las crecientes perjudicaban, pero también traen fertilidad a la tierra y mucha pesca. El Tepetitán nace en las hermosas cascadas de Agua Azul, en Chiapas, llamado allá Tulijá. Va descendiendo hacia la planicie hasta unirse con el Grijalva y el Usumacinta y desemboca en el mar por la barra de frontera Tabasco. Mi pueblo existe desde la época prehispánica. Por allí pasó Hernán Cortés, llevado prisionero a Cuauhtémoc y a otras importantes autoridades indígenas. Y, un poco más adelante, como a 30 leguas de distancia hacia Guatemala, en Canitzal, Tenosique, Tabasco, a la orilla del gran río Usumacinta, el conquistador mandó asesinar al último de los tlatoanis aztecas, crimen por el cual fue juzgado hasta en las mismas cortes españolas, aunque no lo fue por las muchas masacres de pueblos originarios como la de Cholula, la del Templo Mayor o la de Yecapixtla, de la cual él mismo escribió que el río que corre cerca de aquel pueblo, por más de una hora, fue teñido de sangre. Basta de simular. La invasión española fue motivada por el oro y la obra civilizatoria fue la gran excusa de aquella barbarie. Así pues, soy de un pueblo a la orilla de un río, en medio de un paisaje exuberante, en un territorio que, como diría el maestro Pellicer, es más agua que tierra. De la parte del mundo en que el piso se sigue construyendo. Los que allí nacimos tenemos una idea propia de lo que es el alma y de lo que es el cuerpo. Cuando era niño, se llegaba a la cabecera municipal de Macuspana a caballo, en Cayuco, una canoa hecha de un gran árbol hueco, o en lancha. La carretera era una brecha y siempre estaba en mal estado. En aquella época, los únicos caminos de mi pueblo eran los de a caballo, los ríos y los arroyos. El ferrocarril del sureste se inauguró en 1950.
y la carretera del Golfo llegó a Villahermosa en 1958. Claro está que en aquellos tiempos vivir cerca del mar era vivir cerca del mundo. De Titán llegaban las canoas campechanas llenas de mercancías y delicias como la galleta de agua. La familia contribuyó mucho a que yo creciera feliz en aquel ambiente tanto natural como social. Mi padre y mi madre se dedicaban al comercio. Me querían mucho, y en esa atmósfera de amor familiar, los vínculos entre hermanos fueron auténticamente fraternos y solidarios. Por otra parte, en mi pueblo las diferencias sociales no eran muy marcadas, porque tampoco los niveles económicos eran extremadamente desiguales. Hijos de padres campesinos, pescadores, agricultores, ganaderos, panaderos, alijadores, jornaleros, lancheros, maestros o comerciantes, convivíamos y jugábamos en espontánea armonía. Desde el gobierno revolucionario de Madero, mis abuelos maternos llegaron a radicar a Tabasco. En España, los nombres antiguos tenían que ver con el oficio de la gente, y por eso los apellidos Zapatero, Carpintero, Pescador, Obrador. Mi bisabuela materna, originaria de Entrambasaguas, en Cantabria, se llamaba Felipa Revuelta. Mis abuelos paternos eran veracruzanos, de la cuenca del Papaloapan, jarochos a mucho orgullo, y corría por sus venas sangre blanca, india y negra. No creo en la existencia de las razas humanas, pero sostengo que hay culturas diversas. Mi abuelo, Lorenzo López Montalvo, quedó viudo porque mi abuela, Candelaria, murió cuando nació mi padre. Mi abuelo Lencho se buscó otra esposa y como era campesino y no tenía tierra para sembrar, formó parte de los miles de familias de todo el país a los cuales el gobierno les entregó, en los años 60 y 70 del siglo pasado, tierras nacionales para poblar las selvas tropicales de Campeche y Quintana Roo. Está sepultado en el panteón del Ejido Constitución del municipio de Calakmul, Campeche. Un hombre bueno, un santo. Mi papá llegó a Tepetitán en 1952 como trabajador petrolero. Mi madre, Manuelita, se dedicaba a atender la tienda de mi abuelo. Manuelita siempre fue comerciante. De joven, se embarcaba en un cayuco y viajaba vendiendo mercancías en todas las rancherías, ubicadas a la orilla de ríos, arroyos y lagunas. Cuando regresaba a Tepetitán, traía el cayuco lleno de maíz, frijol, arroz y cerdos. Antes predominaba el trueque o intercambio de productos. Nací el 13 de noviembre de 1953. Estoy orgulloso porque 2 siglos antes, en 1753, nació Miguel Hidalgo, y en 1853, José Martí. Por eso me gusta cuando Ana Belén canta, yo también nací en el 53. En especial, el verso que dice, ¿qué te puedo decir que tú no hayas vivido? ¿Qué te puedo contar que tú no hayas soñado? Estudié la primaria en la escuela que lleva el nombre de un gran escritor tabasqueño, Marcos E. Becerra. Recuerdo con cariño a mis maestras y maestros, a la maestra Guadalupe Antonio de la Cruz y al maestro Joaquín González Paz, quien además de profesor era beisbolista. Crecí en una familia católica, pero no hay que olvidar las peculiaridades que la religión tuvo en Tabasco desde la época colonial. Allí nunca hubo una fuerte tradición religiosa, porque la evangelización no solo tropezó con la resistencia cultural indígena, sino también con obstáculos como pantanos y selvas, calor y mosquitos. Además, debido a la ausencia en la región de metales preciosos, en torno de los cuales giraba la economía durante el periodo colonial, en Tabasco no arraigó la cultura novohispana con los rasgos de acendrado catolicismo que tuvo en el centro del país. Algo parecido sucedió en todo el siglo XIX. Las prácticas religiosas estuvieron siempre relacionadas más con la convivencia social que con la devoción, y aún durante el porfiriato, la masonería tuvo gran influencia. Los dos gobernadores más importantes de ese periodo, Simón Sarlat Nova y Abraham Vandala, fueron liberales y la sociedad era eminentemente laica. Después, entre 1919 y 1935, un hombre fuerte dominó Tabasco, Tomás Garrido Canaval, quien impulsó la educación racionalista y el progreso. Combatió el alcoholismo y aplicó una política anticlerical sin parangón en el resto del país. En la era garridista se decretó que los sacerdotes solo podían ejercer si estaban casados, entre otros muchos requisitos. Por si fuera poco, en ese entonces, los integrantes de la Liga Central de Resistencia del Partido Socialista Radical, cuyos integrantes serían conocidos después como los Camisas Rojas, organizaban asambleas culturales en todas las plazas públicas, donde se leían discursos o poemas contra la religión y se quemaban imágenes religiosas. Es más, los templos fueron derribados o convertidos en escuelas. Se prohibió tanto el uso de cruces sobre las tumbas como los escritos que hicieran alguna referencia a Dios. Las fiestas religiosas fueron sustituidas por ferias regionales. Se cambió la nomenclatura fanática de todos los pueblos de Tabasco por nombres de héroes, maestros, libertadores locales, artistas y sabios. Tampoco se veía bien poner a los hijos nombres de santos. De ahí que sea Tabasco el estado con más nombres de filósofos, artistas y dirigentes famosos del mundo.
Solo las peculiaridades de Tabasco en los siglos precedentes explican la escasa resistencia de la población a esa modalidad de la política, modernizadora, garridista. Únicamente se opusieron los indígenas, los chontales, quienes tuvieron que enfrentar la represión violenta, no solo porque ésta iba dirigida a las manifestaciones de su religiosidad, sino porque lesionaba los demás aspectos de su tradición cultural. Además, en el trópico, las cosas suelen ser distintas. Eso no lo entendió del todo el gran escritor inglés Graham Greene, quien visitó Tabasco en 1938 y en un pasaje de su novela, Camino sin ley, registró así su diálogo con un dentista estadounidense de apellido Winter, que vivía en frontera Tabasco. Lo único malo de Garrido era que había atacado a la iglesia. Con eso nunca se gana nada, dijo. Si no hubiera atacado a la iglesia, todavía estaría aquí. Pero parece que consiguió lo que quería, dije. No hay curas, no hay iglesias. Oh, contestó ilógicamente. Aquí nadie se interesa por la religión. Hace demasiado calor. La respuesta del doctor Winter no dista mucho de la realidad. En el trópico no se puede estar ensimismado, meditando, encerrado entre cuatro paredes. El clima influye en la forma de ser y en el temperamento de la gente. El tabasqueño usa poca ropa, es abierto y expresivo. No habla quedito, sino que grita. Agréguese que en el trópico los ríos se desbordan, el cielo es proclive a la tempestad, los verdes se amotinan, y el calor de la primavera o la ardiente canícula enciende las pasiones y brota con facilidad la ruda franqueza. Hasta podría decir que los tabasqueños somos liberales por naturaleza. Quizá por eso, además de otros factores, en mi tierra nunca ha echado raíces el conservadurismo. Basta un dato. Tabasco es el estado con menos presencia del Partido Acción Nacional. En toda la historia de ese partido, el grado en que la última elección perdió el registro, al grado que en la última elección perdió el registro por no alcanzar, como lo establece la ley, 3% de los votos emitidos. Mi infancia en Tepetitán sigue presente en lo que soy ahora. La familia y el entorno donde crecí fueron los cimientos de lo que vino después. La adolescencia y la juventud fueron determinantes para el rumbo que tomaría mi vocación política. Siempre me ha favorecido la suerte. En Tepetitán no había secundaria, y lo más probable era que no continuara estudiando. Mi mamá y mi papá, como he dicho, eran comerciantes, y más que mandarme a estudiar, probablemente estaban pensando en que les ayudara a trabajar en el mostrador de la tienda. Sin embargo, un hombre bueno, Dorilian Domínguez, hijo del viejo Lan, un ganadero respetado y querido en mi pueblo, habló con mi madre para convencerla de que me inscribiera en la secundaria. Y él me llevó a Macuspana, a caballo, porque el camino era una brecha intransitable cuando llovía. Nadie tenía carro o camioneta, y todavía no funcionaba la cooperativa de un camión, aunque se constituyó después. En ese tiempo, en 1966, lo más usual era el caballo o el traslado por agua, en lancha o cayuco. Si no hubiera sido por Lancillo, solo habría terminado la primaria, aunque posiblemente con el paso del tiempo habría migrado a otra parte. Es conocido, lo llevo en la sangre, que desde niño tengo la pasión por el béisbol, con el complemento de que jugaba bien. Era center field, bateaba, corría y tenía buen brazo. En otras palabras, si me hubiese dedicado a eso, daba el ancho para jugar como profesional en ligas de alto nivel. Pero mi destino fue otro. Me inscribí en la secundaria en Macuspana. Vivía de abonado en la casa de doña Carmen Domínguez, esposa de don José Hernández. A ese domicilio de familia buena y trabajadora llegaba a comer el padre Julián Álvarez, encargado de la parroquia que estaba en la contraesquina. Hice buena amistad con él, lo ayudaba como monaguillo y me enseñó a jugar fútbol, aunque nunca dejé mi deporte favorito. Me escapaba en el recreo de la secundaria para practicar con los profesionales de la Liga Petrolera. Allí conocí a Cuco Toledo, tremendo pelotero cubano que había brillado durante su juventud en su país y en México, y aunque ya veterano todavía bateaba y tenía un brazo como el del gran Roberto Clemente. Con hombre en tercera y con un elevado al jardín central, ningún representante se atrevía a mandar un pisa y corre. Termino contando una pequeña anécdota de hace como 10 años. Al ser precandidato a la presidencia, estaba caminando temprano por la mañana en el parque La Choca, de Villahermosa. Llevaba una gorra, lentes oscuros y una sudadera hasta el cuello, con la idea de pasar inadvertido. Sin embargo, a la segunda o tercera vuelta me identificó el contador Miguel Valdivia, con quien jugaba en tiempos de la prepa. Con la alegría característica de mis paisanos me saludó y me dijo: «Pinche Andrés Manuel, yo estaba seguro de que llegarías a las grandes ligas, pero nunca imaginé que ibas a ser presidente de México». Ya en secundaria, en Villahermosa, tuve la fortuna de recibir clases de civismo, de un maestro nada convencional, Rodolfo Lara Laguna. Para dar su clase, se apoyaba en el libro El Buen Ciudadano, pero con frecuencia se salía del texto y nos platicaba sobre otros temas relacionados con los problemas sociales y políticos de esos tiempos. Una vez nos contó que había participado en una manifestación en contra de la visita de John F. Kennedy a México en 1962, en tiempos de la invasión a Cuba, y que iban coreando: «Jacqueline sí, Kennedy no». Pequeños detalles como este se me quedaron grabados. De él recibí una buena influencia y me abrió la inquietud hacia lo social, porque había sido dirigente estudiantil. Hoy sigue siendo un hombre íntegro, juarista y de izquierda. Por aquella época leí Un niño en la Revolución Mexicana,
del gran escritor tabasqueño y uno de los mejores prosistas en lengua castellana, Andrés y Duarte. Me gustó tanto ese texto que me aprendí de memoria un fragmento que resume la profunda trascendencia de ese gran movimiento social. Nosotros teníamos un criado, se llamaba Polo. Era un muchacho indio con la mirada helada de la raza, pero con una sonrisa afectuosa en los labios. Yo no sé qué me dijo de don Porfirio y de mi tío. Fue, desde luego, algo relacionado con la política o la riqueza. Yo se lo contaré a mi primo. Solo recuerdo que una noche mi papá, nervioso. Yo se lo conté a mi primo. Solo recuerdo que una noche mi papá, nervioso, habló a solas con Polo. Yo debo haber entendido que era algo referente a mi pecado, porque me escondí detrás de un armario. Mi padre se dio cuenta, me hizo salir y me dio una cachetada. Por hablador, por chismoso, me dijo. Para mí, que nunca había recibido de él ningún golpe, fue tremendo el castigo. Polo estaba ya en el fuego creciente de la rebeldía. En 1917, en plena revolución, lo vi un día por la Cruz Verde y fui a hablarle. Andaba roto, astroso, flaco, pero con su fusil. Lo acompañé hasta su cuartel, que estaba en la iglesia de Esquipulas. Polo me dijo que iría a vernos a la casa, pero no fue nunca. Nos contaron que lo mataron poco después. De la preparatoria recuerdo mucho la lectura de Breve Historia de la Revolución Mexicana, de don Jesús Silva Herzog, 2 tomos publicados por el Fondo de Cultura Económica. Con esos libros empecé a descubrir el país y a pensar en la participación política. Un buen dirigente no puede formarse si no conoce la historia, que es la maestra de la vida. La historia es forjadora fundamental. En mi caso, la familia, mi pueblo, la libertad, el trópico, el maestro de civismo, el libro de don Jesús Silva Herzog, y quizás también un fracaso económico en el negocio de mis padres, fueron circunstancias que, de una u otra manera, me marcaron el rumbo. Mis padres eran comerciantes y el negocio quebró. Fue al término de la preparatoria cuando decidí venir a la Ciudad de México a estudiar la universidad. Tomé la iniciativa en circunstancias muy difíciles porque no tenía dinero, pero me liberé, me eché a andar y llegué a vivir, en 1973, a la casa del estudiante tabasqueño, en la calle Violeta de la Colonia Guerrero. Presenté el examen para ingresar a la Facultad de Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Esperanzado por el apoyo del gobierno federal, que nos daba alojamiento y comida en la casa del estudiante, éramos 80 jóvenes, la mayoría de escasos recursos. Estudiábamos en diferentes carreras de la UNAM y del Politécnico Nacional, IPN. Esa casa fue muy importante para mi formación. En ese entonces no se rechazaba a tantos jóvenes en las universidades públicas como sucedió después. Presentábamos examen de admisión 10 y entrábamos 9. En el periodo neoliberal o neoporfirista ingresa 1 de cada 10, con el pretexto de que no se aprobaba el examen, cuando la verdad es que no había cupo por falta de presupuesto para las universidades y por el abandono de la educación pública. En ese contexto, el examen de admisión dejó de ser un mecanismo para verificar la buena formación previa y se convirtió en un sistema enfocado en excluir a la gran mayoría de los aspirantes. Después de la casa del estudiante, viví con otros compañeros en Copilco, El Alto, en un cuarto de vecindad. Nunca olvidaré a la afinada Gloria, quien tenía en el patio de su casa unas mesas y vendía comida. Cuando no iba porque le debía mucho, me mandaba a decir con mis compañeros de cuarto: díganle al flaco que venga a tragar. Terminé la escuela de milagro porque no recibí apoyo de mi familia, que estaba atravesando por una situación económica muy difícil. La quiebra en el comercio es algo muy lastimoso. Una vez llegó mi madre a espiarme a la universidad porque no quería que estuviera estudiando. Estaba en clase y, de repente, volteé a la ventana y ahí estaba mi madre, viéndome, con sus bellos ojos negros. Salí de inmediato con mucha pena para evitar la burla de mis compañeros. Caminé con ella hacia el patio y la abracé con toda mi alma. En la Facultad de Ciencias Políticas aprendí lo básico para luchar por mis ideales humanistas. Durante el primer semestre de la carrera me tocó enfrentar lo terrible que fue el golpe militar en Chile. El maestro de la materia, Ciencia Política, nos propuso un análisis del proceso chileno. Se trataba de Raúl Olmedo, un buen maestro marxista. En esa clase revisamos el texto El Estado y la Revolución de Lenin, y con ese marco teórico vislumbramos la terrible posibilidad de un golpe de Estado, el cual se consumó el 11 de septiembre de 1973. Esto me impactó mucho. El presidente chileno, Salvador Allende, es el personaje extranjero que más admiro, quien más sentimientos me genera. Fue un humanista, un hombre bueno, víctima de canallas. Por eso, cuando se cumplieron 50 años de su muerte, el 11 de septiembre, estuve en Santiago de Chile, lleno de sentimiento entre los invitados del actual presidente, mi amigo Gabriel Boric. En mis tiempos universitarios hubo en México varios movimientos por la justicia y la libertad, como la llamada Tendencia Democrática de los Trabajadores Electricistas, contra el charrismo sindical encabezada por Rafael Galván. Participé como estudiante, acudiendo a las marchas de protesta. Ha pasado tiempo y hace poco, cuando inauguramos la primera fase de la planta fotovoltaica del Puerto Peñasco, Sonora, que será la más grande de América, les propuse a los dirigentes del Sindicato de Electricistas y al director general de la Comisión Federal de Electricidad, CFE, que la central llevara el nombre de aquel dirigente ejemplar, que fue Rafael Galván.
Pero en América Latina hubo otros golpes de Estado, además del chileno, y la UNAM y otras universidades acogieron a muchos exiliados. Tuve profesores de Chile, Bolivia, Haití, Uruguay y Argentina, además de muy buenos maestros mexicanos. Fue una época muy interesante para las ciencias sociales, pero también muy dolorosa para América Latina por las dictaduras y el sufrimiento que éstas provocaron a la gente. A la par, fue un tiempo de mucha reflexión y análisis, algo que no sucede en la actualidad. Las ciencias sociales están muy apagadas. Nunca me planteé como opción la vía armada, aunque la admiraba porque me parecía impulsada por el idealismo. ¿Cómo no respetar, por ejemplo, a guerrilleros mexicanos como Lucio Cabañas y Genaro Vázquez? ¿Cómo no admirar el idealismo y la congruencia del Che? Siento un profundo respeto por aquellos que optan por esa vía. Sin embargo, no la comparto porque es una alternativa que produce mucho dolor y sufrimiento, y sirve de pretexto a quienes tienen el dinero, el poder y la fuerza para reprimir y someter al pueblo. Creo que no se debe renunciar a la vía pacífica, y conste que en los años 70, 60 y 70, la guerrilla fue muy atractiva. No quiero utilizar la expresión estaba de moda, porque puede parecer peyorativa. El hecho es que era una opción bien vista. En México, la multiplicación de organizaciones armadas fue una de las consecuencias de la brutal represión del movimiento estudiantil de 1968. A propósito del presidente Allende, en un discurso pronunciado durante su visita a México, en Guadalajara, dijo: ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Pero ser revolucionario no necesariamente implica tomar las armas. Él mismo se abstuvo de transitar por ese camino, aun cuando muchos opinaban que solo así podía mantenerse en la presidencia y evitar que lo asesinaran. Él era un pacifista. Por eso, el asalto al Palacio de la Moneda y la muerte de Allende fue un crimen horrendo. El que opta por la lucha armada sabe que se trata de vencer o morir, pero el que no quiere la violencia para su pueblo, ni para nadie, y ve con profundo respeto, con profundo amor, incluso al adversario, no merece ser tratado de esa manera. La traición de Augusto Pinochet fue abominable. Es una mancha indeleble en la historia del mundo. Siempre expresé mi repudio total al fascismo que azotó a Chile y América Latina en aquellos años. Con mucha indignación y dolor, me enteré a través de la radio del golpe de Estado en Chile. Y ese mismo día, en un pizarrón grande que estaba en el patio principal de la Casa del Estudiante, junto con Herbert Sánchez, un compañero de economía del Politécnico, escribí un manifiesto de protesta. Nunca lo voy a olvidar. En mi época de estudiante, también ocurrió el golpe al periódico Excelsior, el 8 de julio de 1976. El presidente Luis Echeverría decidió silenciar a ese diario independiente que dirigía con dignidad Julio Scherer García. Tampoco voy a olvidar que Miguel Ángel Granados Chapa, Froilán López Narváez y Eberto Castillo fueron al auditorio de ciencias en la UNAM a exponer lo que había pasado. Y, a partir de entonces, cada vez que había una marcha, al pasar por Bucareli y Reforma, donde estaba Excelsior, se coreaba la consigna: prensa vendida.